paz en mi alma derrama, y por salvarme su vida dio. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Por mis pecados fui condenado, mas hoy por Cristo soy perdonado. Del hondo abismo me levantó, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Mi corazón palpita de gozo, Cristo es de Dios el don más precioso, por redimirme su sangre dio. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Mil veces yo, ya sin sentir, en transgresión caí. Quise en mí las cosas que el mundo da valor. Quise volver más preso en sombras, vi mi corazón y allí en mí se apagó la sonrisa y luz de mi hogar. Preciosa gracia, oh amor de Dios,
De pronto allí me descubrí postrado en mi dolor, mas cuando vi a mi Salvador, la alegría me volvió. Al ayudarme descubrí heridas en sus manos y comprendí que al fallar quebré su corazón. Preciosa gracia, oh amor de Dios, en Jesús hay salvación al pecador. En la cruz Él dio su vida, se entregó en mi lugar. Hoy estoy libre, fui perdonado. Preciosa gracia de amor. Fue la cruz que dio su vida, se entregó en mi lugar. Hoy estoy libre, fui perdonado. Preciosa gracia de Buenos días, hermanos, estamos muy contentos de poderles saludar en este día sábado. Queremos decirle que nos da gustos verles y queremos darle la bienvenida a todos nuestros hermanos de la iglesia de Colorines. Hermanos, sean todos muy bienvenidos a este culto de adoración. También extendemos la cordial bienvenida a todos los hermanos de la iglesia de Valle de Bravo. Hermanos de Valle de Bravo, sintámonos gozosos de saber que Dios se encuentra entre nosotros. A continuación vamos a tener nuestro repaso de lección. En esta ocasión será dirigida y expuesta su palabra por el pastor Elder Hernández. Pastor Elder, muy bienvenido en esta mañana, es su tiempo. Muchas gracias, hermana, muchas gracias. Agradezco la oportunidad que Dios nos da en esta ocasión. Quiero agradecer a la hermana por haberme presentado. Ya nos conocemos, al menos para cada uno de ustedes. Agradezco a las personas que nos ven en este momento. Yo sé que hay algunas personas que nos ven un poco más tarde, pero también queremos que este tiempo sea para ustedes y que pueda ser de bendición para cada uno de ustedes en el estudio de la palabra de Dios. Hasta aquí llegamos aprendiendo de la palabra de Dios grandes lecciones para nuestra vida, y en esta ocasión no es la excepción, ¿verdad? Vamos a seguir aprendiendo. Qué bueno que ustedes están dándose tiempo en esta mañana de sábado. Qué bueno que nos acompañan con su visita a esta página.
No se vaya sin darle like o suscríbase para que cada vez que subamos un video se le notifique a su teléfono o ya sea a su computadora, ¿verdad? Cada vez que nosotros estemos viendo o estemos subiendo videos, le llegará la notificación para que usted así pueda vernos cada vez que subamos algún video, ¿verdad? Y pues bueno, quiero agradecer también a las personas que bueno que nos están viendo. Sean bienvenidas, desde luego, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos aquí para aprender de la palabra de Dios, de la Biblia, precisamente. Y en esta ocasión tenemos grandes lecciones para nuestra vida, grandes esperanzas para nosotros, ¿verdad? Y vamos a agradecer a Dios por este momento que tenemos, ¿verdad? Quisiera hacer una oración también para cada uno de ustedes. Hace 8 días estuvimos en el video y algunas personas dejaron sus peticiones. Agradezco a la hermana Isela, la hermana Laura de Los Mochis, Sinaloa, la hermana Isela aquí de Colorines. Hemos estado orando por ustedes y les agradecemos la oportunidad que tienen de vernos de esta forma, ¿verdad? Saludos para cada uno de ustedes. Si alguien tiene un pedido de oración, por favor, déjenlo en los comentarios. Nosotros vamos a estar al pendiente de ellos. Estaremos orando por esas personas que nos piden que oremos. Así que si usted tiene un pedido de oración, no dude en dejarlo allí en el comentario de este video, ¿verdad? O si usted puede contactarse conmigo y quiere que oremos por algo especial, también estoy a su disposición con toda oportunidad para servirles, ¿verdad? Pero bien, vamos a orar en esta ocasión una vez más y pedir la dirección de Dios para el estudio de nuestra Biblia en esta mañana. Vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos en esta ocasión porque eres bueno con nosotros, porque tu gracia nos ha alcanzado hasta acá. Agradecemos la oportunidad que nos das de estar una vez más en este video. A través de esta forma podemos llegar a los hogares y que puedan escuchar un mensaje de esperanza para cada uno de nosotros. Padre eterno, gracias en esta ocasión por escucharnos. Permite tu bendición en el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, en esta ocasión vamos a ver un tema muy interesante. Jugar a ser Dios. Ya hemos visto aquí algunas cosas muy importantes. Entre ellas, entre esas cosas importantes vimos la semana pasada que iba a llegar un príncipe en el cual iba a traer paz, ¿verdad? Iba a llevar justicia, iba a realizar lo que nadie había hecho en otro momento. Y saben, a lo largo de la historia, muchas personas han jugado a ser Dios. Han jugado a ser Dios, han querido tomar el papel que Dios tiene. Incluso se han declarado Dios. Pero usted y yo sabemos y estamos de acuerdo que solo Dios es el único que puede ser Dios. Vaya. Pero el ser humano siempre quiere estar un poco más arriba. Quiere siempre sobresalir. Y a medida que quiere realizar eso, lo hace de manera egoísta, desde luego. Y en esta ocasión quisiera que usted y yo reflexionemos en lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. El pueblo de Israel era un pueblo muy, por así decirlo, popular, porque en tiempos antiguos los reyes llegaban a Jerusalén para conquistarla. Ya hemos visto algunos detalles sobre eso en lecciones pasadas, y precisamente Jerusalén era el centro de atención para ser conquistado. Llegaron los asirios, llegaron los sirios,
Grecia, entre otros lugares que estuvieron allí para conquistarla en tiempos de Ezequías, en tiempos de Acaz, pero precisamente hubo un pueblo que sí logró conquistar a Jerusalén. Y este pueblo fue llamado Babilonia. Los que no están muy relacionados con la Biblia, quisiera contextualizarlos. Babilonia fue el reino más grande que pudo haber existido en la historia. Y en tiempos de Isaías era el reino que, por así decirlo, era el más predominante. Y en esa ocasión que Isaías vivió, precisamente Dios le dio un mensaje. Y en ese mensaje estaba incluido Babilonia. Siendo que Babilonia era el lugar que más poder tenía en ese momento, en el momento de Isaías. Isaías recibe un mensaje para Babilonia. Y por ejemplo, el día domingo inicia con esa declaración de derrota para el pueblo de Babilonia. Pero déjeme explicarte un poco de dónde surge Babilonia. Muchos han dicho que tiene relación directa con Génesis, cuando un pueblo decidió construir una torre de Babel. Una torre de Babel. Me imagino que tienes idea de lo que estoy hablando. Si no tienes, ve y busca en Génesis, en los capítulos 16 en adelante. Tú verás allí que hubo un pueblo que se levantó después del diluvio. Dijeron, ¿qué tal si Dios se le ocurre una vez más destruir el mundo con agua? Pues nosotros ya vamos a estar un paso más adelante que Dios. Un pueblo que desafió a Dios en cierta forma, cuando Dios había dicho, yo ya no voy a destruir la tierra con agua. Y le prometió a través de un arco iris. Dios demostró su promesa a través de un arco iris y dijo, yo nunca más volveré a destruir la tierra con agua. Pero el pueblo que se menciona, que construyó la torre de Babel, precisamente dijo, pues, ¿qué tal si Dios se arrepiente y nos envía agua otra vez? Mejor nos adelantemos y así vamos a estar un paso adelante de Dios. Sin embargo, tú conoces la historia, que ese pueblo, Dios confundió sus lenguas a fin de que dejaran de construir. Y desde luego destruyó la obra que ellos habían hecho. Babel significa confusión. Y en el contexto de la torre de Babel. Pero Babilonia precisamente en esta ocasión tiene significados diferentes. Y a lo largo de la historia nosotros vamos a encontrar que Babilonia fue y seguirá siendo un poder que abarca gran parte del mundo. ¿Por qué te digo esto? Porque precisamente cuando Dios dice algo, alguien quiere estar un paso más adelante que Él. Al menos en la historia del Génesis, Dios dijo esto y los pueblos construyeron una torre y lo llamaron Babel. Que más adelante, de hecho, ese nombre Babilonia surge desde aquí. Surge desde acá, porque precisamente tienen la intención de desafiar a Dios. Tú te imaginarás en la historia de Daniel, ¿a dónde fue llevado? A Babilonia. A Babilonia. Y su rey en más de una ocasión se proclamó ser Dios. Y precisamente Dios le envió un mensaje a Nabucodonosor a través de Daniel. En el versículo 5, si no mal recuerdo, Dios le dijo, oye, reconoce que solo hay un Dios. No hay otro Dios fuera de ti.
Pero él dijo, no, no hay otro Dios más que yo. Eso es lo que quiso decir Nabucodonosor. Y por ejemplo, en uno de sus capítulos, si no mal recuerdo, en el 6 o en el 7, menciona que Nabucodonosor, mientras se le dio oportunidad para reconocer que Dios era el único quien podía gobernar y conquistar, él había hecho muchas conquistas, sin duda, y mientras estaba en uno de sus palacios en Babilonia, él salió a despejarse un momento y entonces vio y dijo, todo esto lo he construido con mis propias manos, no he necesitado la ayuda de nadie. En pocas palabras. Y precisamente en ese momento Dios le dio una sentencia. Y dice la Biblia que Nabucodonosor perdió la razón y se fue a vivir con los animales. Comía pasto como los animales. Pasó en esa forma alrededor de 7 años. Y precisamente después de eso fue devuelta su memoria. Pero cuando fue devuelta su memoria, reconoció una cosa. Dijo, no hay otro Dios fuera de. No hay otro Dios más que el que Daniel menciona. Y precisamente reconoció que hay un solo Dios. Y vemos aquí en Nabucodonosor que él quería jugar a ser Dios. Precisamente construyó una estatua en la cual pidió que todos lo adoraran. Y precisamente fue uno de sus sueños. Y siempre Nabucodonosor desafió a Dios. Pero quisiera tener esta parte con ustedes en otro momento. Quisiera que vayamos directamente al libro de Isaías, capítulo 13, versículo 5. Ahí hay una sentencia para Babilonia. Y dice, vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso, por tanto toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustia y dolores, se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará, cada cual mirará a su compañero y sus rostros serán rostros de llamas. Dice el 13:19, Babilonia, hermosura de reino, y ornamento de grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra. Otra historia del Génesis. A las que trastornó Dios, nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni se levantará allí tienda, ni levantará tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saldrán las cabras salvajes, en sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Aquí vemos a Isaías haciendo esta declaración para Babilonia. De seguro para el que lo leyó en su tiempo pudo haber dicho, oye Isaías, estás loco, ¿cómo es posible que tú crees que Babilonia va a ser destruida? De ninguna manera, de ninguna manera. Isaías, en este tiempo Babilonia era el pueblo, como les dije, el pueblo más poderoso. Y dice, no quedará nada. Dice, hermosura de reino y ornamento, la grandeza será como Sodoma, desolada. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Posiblemente para el que vio las palabras de Isaías, o más bien leyó Isaías en ese tiempo, pudo haber dicho, oye, Isaías está loco.
Y pues precisamente la palabra de Dios, la Biblia dice que todo se cumple. Todo lo que Dios hace es fiel en cumplirse. De hecho, la Biblia declara: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él le dio un mensaje a Daniel es porque lo iba a hacer. Fíjate que en el 539 a.C., cuando Ciro el persa capturó Babilonia, aquí está, fue capturada Babilonia. Para el imperio medo-persa, esto lo podemos ver en la época de Daniel precisamente. La ciudad perdió su independencia para siempre. Aquí está. Isaías lo dijo mucho tiempo antes. Después se cumplió. Esto es lo interesante de la profecía, que se declara en cierto tiempo y se cumple para tiempos posteriores. De hecho, en Apocalipsis hay muchas profecías muy hermosas, hablando también de Babilonia. Babilonia aquí era un reino que precisamente demostraba poder, grandeza. Pero Babilonia, de la cual habla Apocalipsis, es un reino que está unido con el poder político y con el poder religioso. Pero eso lo vamos a detallar en otro momento. Quisiera que vieras esta parte de Isaías. En el año 482 a.C., Jerjes, uno de los que conquistó Babilonia, reprimió brutalmente una revuelta de Babilonia contra el dominio persa. Quitó la estatua de Marduk, el dios principal, y aparentemente dañó algunas fortificaciones y templos. Otro personaje, Alejandro Magno, tomó Babilonia de los persas en 331 a.C., sin tener que pelear. Además, que era su sueño de hacer Babilonia su capital oriental. La ciudad declinó a través de varios siglos. Como ven, aquí hay otro personaje muy importante, Alejandro Magno, que en periodo, o más bien a una edad temprana, por así decirlo, ya era muy famoso y conquistó muchas tierras, reinos poderosos. Él casi conquista el mundo, pero no lo hizo. Casi conquistó el mundo y conquistó Babilonia. Pero me llama la atención, Isaías dice que Babilonia nunca más iba a ser habitada. Vean lo que dice esta parte, me gustó. Para el 198 después de Cristo, el romano Séptimo Severus encontró a Babilonia completamente desierta, de modo que la gran ciudad llegó a su fin por abandono. En la actualidad, algunos aldeanos iraquíes viven en partes del antiguo sitio, pero no han reconstruido la ciudad. ¿Cómo ven? Isaías dijo en mucho tiempo: Babilonia va a ser destruida, porque ha desafiado a Dios. Y muchos dijeron: ¿cómo va a ser posible? Babilonia no puede ser destruida. Y aquí dice que en la actualidad muy pocas personas viven a sus alrededores, pero nunca se ha vuelto a reconstruir como un imperio grande. Entonces, esto es lo que pasó con Babilonia. Fue destruida, desolada y nunca más volvió a ser habitada. Y en la actualidad, pequeños grupos aldeanos de iraquíes viven alrededor de esa ciudad, de ese lugar, ubicada en Irak precisamente. Pero me gusta esta declaración en Ezequiel 28:2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Otro rey,
que jugó a ser Dios. Tiro, uno de los príncipes que también fue poderoso en cierta forma, dijo, la palabra de Dios dice que se enalteció su corazón y dijiste, yo soy un Dios. ¿Cómo ven? ¿Qué tal ven esto? Aquí hay otro personaje que se declaró ser Dios. Sin duda esto es peligroso. El peor peligro, el orgullo. Decir, ay, tengo poder, tengo a mi disposición todo lo que quiero y lo voy a hacer. Y precisamente aquí vemos esta escena que menciona que Tiro fue uno de los reyes que jugó a ser Dios. Pero como les dije, Dios solo uno. Y nadie puede ocupar su lugar. Subiré sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo, dice. Otro personaje en Isaías 14:14 habla sobre Ciro, rey también, dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Estas palabras sin duda no son aplicables solamente para este rey, sino para otro personaje que está detrás de la historia, tras bambalinas, ¿verdad? Cuando uno lee esto, subiré a las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo, me recuerda a la historia que se repite en Apocalipsis, una guerra en el cielo, que precisamente fue porque el enemigo quería ocupar el lugar de Dios. De hecho, Isaías menciona esta parte, que era uno de los querubines protectores, de los cuales se paseaba en el cielo. Sus vestiduras eran impresionantes. Y dice que se enalteció su corazón y se halló en su corazón maldad. Uno de los ángeles creados, Lucifer. Y precisamente fue el motivo por el cual fue arrojado a la tierra, porque se halló en él maldad y orgullo. Se enalteció su corazón. Pero me gusta lo que dice Apocalipsis 14:8, hablando de Babilonia ahora, que ahora ya no surge como un poder como conquistador, sino ahora tiene un poder mucho más amplio. Es ahora su poder representa, ahora su poder es político y es religioso. En tiempos anteriores, en tiempos de Isaías, el poder babilónico era un poder político, por así decirlo. Era más político. Ahora ya no solo es político, sino es ahora religioso. Y entonces dice, otro ángel siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Recuerdas una vez más? Isaías dijo que Babilonia iba a caer. Aquí una vez más dice, Babilonia va a caer, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Sin duda, Babilonia ha hecho, para Apocalipsis, para Juan, Babilonia precisamente tiene un poder ahora no solo político, sino hace que todas las naciones le sigan a él. Oh, mira, yo tengo esto, síganme. Y entonces dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Apocalipsis 7:5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, madre de las ramarias y de las abominaciones de la tierra. Esto es lo que hace Babilonia. Hace abominaciones. Hace unos días, una abominación es precisamente algo que tiene, nuestro hermano Abel explicaba en su predicación el sábado pasado, que la abominación precisamente es algo que está feo, por así decirlo.
Él decía, es una mezcla de vómito con suciedad y desde luego esa parte no es tan agradable. Una abominación, precisamente Isaías de hecho declara que es algo que no tiene, que no es bonito o no es agradable verlo. Y dice, y sigue diciendo Apocalipsis, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Eso es lo que hace. Ahora trata de no solo jugar a ser Dios, sino de confundir, sino de hacer todo lo contrario a la palabra de Dios. En lugar de buscar a Dios, busca la ayuda de espíritus inmundos. Y dice, aquí hay una declaración para Babilonia. Dice, ay de la gran ciudad Babilonia, la fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada, y la gran ciudad nunca más será hallada. Esto, desde luego, tiene que cumplirse. Precisamente ahora Babilonia no solo engaña. ¿Cómo podríamos encontrar a Babilonia ahora? ¿Qué poder religioso quiere tomar el poder de Dios? ¿Quién es el único que perdona pecados? Dios. Ahora en el mundo tenemos a alguien, por así decirlo, alguien que perdona el pecado del mundo. Me imagino que tú sabes quién es. El poder, en Roma precisamente está la sede, en la Basílica de San Pedro está el Papa, quien dice ser Dios. Pero precisamente este juego, ahora Babilonia representa eso, un poder religioso que puede ser político a la vez. Babilonia ahora está mezclado y confunde a los moradores de la tierra. Me llama la atención que cuando Dios levanta una verdad, el enemigo levanta una mentira. Dios dice, yo soy el único que perdona pecados. Nadie viene a mí, nadie va al Padre sino por mí. El poder humano dice, el que dice ser Dios, yo perdono pecados y yo soy quien intercedo por ti. ¿Te das cuenta cómo este papel ahora tiene un impresionante impacto a la luz de la palabra de Dios? Porque confunde, se asemeja a Dios y quiere tomar el papel de Dios. Pero ante toda esa declaración, de manera superficial lo que hemos mencionado, todo esto pasará a su fin y se declarará quién va a ser Dios. Y entonces el poder del diablo será quitado y ya no más será potente. Me gusta lo que dice Apocalipsis 20:20. Dice, escucha con atención, dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañasen más a las naciones. Mira quién engaña a las naciones. ¿Quién nos engaña ahora? Hay que preguntarnos. Desde luego Satanás es el que engaña, y dice, y lo encerró. Precisamente dice, y después de esto debe ser atado por un poco tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi a Jesús y por la palabra de Dios los que habían adorado a la bestia y su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que cumplieron los 1000 años. Aquí está la declaración más importante. Llegará un momento en el que se descubrirá la verdad
y el engañador será atado por 1000 años. Y los que creyeron la verdad serán llevados a disfrutar por 1000 años en el cielo. Hay una gran diferencia. 1000 años acá, 1000 años acá. 1000 años con Dios a disfrutar. 1000 años el enemigo estará atado por haber engañado a las naciones. Pero mis hermanos y amigos que nos acompañan en esta ocasión, también quisiera dejarles un mensaje de esperanza para ustedes. Analiza la Biblia y descubre en ella lo que está escrito, las verdades que Dios tiene para ti. Y no te dejes engañar. Antes que te dejes engañar, primero analiza la Biblia, dale lectura a Apocalipsis, dale la lectura al Génesis, al Éxodo. Precisamente allá hay lecciones muy impresionantes para cada uno de nosotros. Si tú tienes una Biblia en casa, dale lectura. Dale lectura y comprenderás qué es la verdad y comprenderás qué es la mentira. Porque en la Biblia está registrada Dios y está registrada el engañador. Pero desde luego tú te imaginarás a quién quisiera seguir si te hago la pregunta. ¿El que engaña o el que te dice la verdad? Desde luego que tú y yo estamos en la respuesta. Al menos yo diría, pues yo me voy con el que me dice la verdad. Dios nos dice la verdad a través de la Biblia. Y nos menciona que hay impresionantes lecciones para nuestra vida. El enemigo en la actualidad engaña a los moradores de la tierra. Pero Dios a través de su palabra nos dice la verdad. ¿Cómo no podemos ser engañados? ¿Cómo yo puedo evitar ser engañado? Ok, no te preocupes, la Biblia te dará la oportunidad para que tú no seas engañado. Pero hay que leerla. Hay que leerla. Motivémonos a leer la Biblia. Y precisamente allí está. Muchos personajes en la historia han jugado a ser Dios. En la actualidad, da un vistazo a tu panorama y checa quién está jugando a ser Dios. ¿Quién quiere tomar el papel de Dios? Precisamente, Dios ha siempre tenido un conflicto y ha estado en guerra, el reino de Dios. Y precisamente hay un conflicto entre Cristo y Satanás. Dios tiene la verdad, el enemigo quiere engañar a los moradores de la tierra a que crean en Él y a costa de que puedan creerle, a veces maltrata. Apocalipsis dice eso, que dice que el que no adore a la bestia será puesto en la cárcel. Él quiere que lo adoren a la fuerza. Dios te pide que lo adores de manera voluntaria, te invita, te dice, oye, mira esto, quiero esto contigo. No, el enemigo no. Mira, esto es lo que hay. ¿Lo quieres? No, lo tienes que agarrar. Una adoración a la fuerza. Y precisamente solo Dios puede darnos la capacidad para que nosotros no podamos ser engañados. Mis amigos, hay muchos personajes que han jugado a ser Dios. ¿Por qué jugaron a ser Dios? Porque fueron orgullosos. Se halló en ellos maldad y fueron orgullosos. Por eso la Biblia asegura que uno de los pecados capitales es el orgullo. Y a veces uno como ser humano es orgulloso. Y precisamente el orgullo no es malo. No es bueno, no es bueno. La humildad. Dios nos enseña a través de su Biblia, su palabra, que seamos humildes, que seamos mansos. Pero lo contrario a lo que el enemigo enseña, dice, sé orgulloso, desafía, haz esto. Pero bueno, hay lecciones para nosotros. Imitemos a Dios, imitemos su palabra, que nos invita a ser humildes, pacientes, mansos.
Y en esta ocasión quisiera orar por ti. Que tú no puedas ser engañado, que tú no puedas, que nadie te pueda engañar, sino que con tu Biblia puedas leer las verdades que hay para ti. Así que gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Quisiera orar por ti en esta mañana. Y qué bueno que nos ves. Quisiera orar por ti, por tu familia, y que Dios te bendiga en esta ocasión. Muchas gracias. Te esperamos el próximo sábado también. Así que no te lo pierdas. Vamos a seguir aprendiendo de la Biblia. Vamos a orar en esta ocasión. Padre eterno, gracias te damos porque eres bueno con nosotros. Queremos agradecerte la oportunidad que nos das de vivir. Bendice a cada hijo tuyo que nos está viendo. Bendice a cada amigo que hoy nos ve. Dale tu cuidado y tu protección y que no pueda ser engañado, sino que con tu palabra pueda él descubrir la verdad. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Dios te bendiga, que pases un bendecido sábado. El programa sigue, quédate allí con nosotros, quédate con nosotros. Así que hoy vamos a ser muy bendecidos. Dios te bendiga. Jesús hoy reina, aleluya.
Hermanos, en esta mañana ha llegado el momento especial que todos nuestros niños de la iglesia esperan con mucha alegría. Hermana Nancy Gómez, ella tiene su tiempo y es quien tendrá el rincón infantil en esta mañana. A ver, una orejita. A ver, una orejita. Luego la otra. Cruzo. Jalo y... no me salió. Otra vez. A ver, una orejita, otra orejita. Jalo. ¡Sí, lo logré! Hola, amiguitos. ¡Feliz sábado! ¿Cómo están todos ustedes? Quiero que me ayuden a levantar su manita. ¿Quién de ustedes ya se ata solito los cordones de sus zapatos? ¡Muy bien! Veo que muchos de ustedes ya se amarran solitos los zapatos. Y a ver, ¿quién de ustedes se lava las manos antes de ir a comer sin que nadie se los pida? Yo sí. ¡Excelente! Veo muchas manitas levantadas. Y ahora quiero que den un brinquito las personitas que se bañan solitos. ¡Uy! Son muchos. Con razón huele tan rico. Bueno, ¿saben algo? Cuando ustedes aprenden a atarse las agujetas de los zapatos, a limpiarse su naricita, a bañarse solitos, incluso a cepillarse los dientes, no aprenden a hacerlo a la primera vez, sino que tienen que intentarlo 1, 2, 3 y muchas veces hasta lograr hacerlo. Y en ese momento, ¡ay! ¡Qué alegría se siente! Porque lograron hacer independientes y hacer perseverantes. Hoy les voy a contar de un animalito muy especial. Él hace este sonidito. ¿De qué animalito se trata? ¡Sí! ¡Es un asno! ¿Ustedes sabían que el asno montés, o llamado también onagro, tiene la virtud de tener un hermoso pelaje? Es un animalito que debe ser muy ágil para moverse por los peñascos y también ser muy independiente para buscar sus alimentos en pastos y en los lugares altos. También para ir entre las piedras o en las zonas áridas. ¿Saben algo? Otros animalitos no podrían sobrevivir en esas condiciones, pero el asno montés busca y busca y busca hasta encontrar su alimento. En la Biblia hay un versículo en Job 39:5 que dice: ¿quién dio libertad al asno salvaje? ¿Quién lo dejó andar suelto? Jesús se pone muy feliz cuando logramos ser independientes, porque Cristo nos dio la libertad para ser libres. Así que usemos nuestra libertad e independencia para hacer bien a los demás. Ahora les invito a que inclinemos nuestro rostro para que hagamos una oración. Querido Jesús, gracias por este sábado, por darnos la capacidad de inteligencia para aprender cosas nuevas cada día. Que todas aquellas cosas que aprendamos puedan enaltecerte y glorificarte. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amiguitos. Espero que para la próxima me platiquen todas esas cosas que ya pueden hacer solitos. ¡Hasta luego! ¡Feliz sábado! Bye.
Hermanos, es momento de nuestro culto divino y en esta mañana tenemos como invitado a nuestro presidente, nuestro pastor Javier Muñoz. Pastor Javier, muy bienvenido a esta iglesia de Valle de Bravo y Colorines. Muy buenos días, queridos hermanos del distrito de Colorines. Es un gusto saludarles y poder estar en contacto con ustedes, aunque sea a través de este medio. Agradezco mucho la invitación que el pastor Elder nos hizo para poder compartir la palabra de Dios con ustedes esta mañana y quisiera comenzar con una palabra de oración. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos permites reunirnos con el propósito de escudriñar tu palabra. Permite que tu palabra, al ser abierta, traiga mucha bendición a la vida de cada uno de tus hijos en esta mañana. Gracias por tus bendiciones. Permite que tu palabra pueda caer en nuestro corazón como tierra buena, tierra fértil y producir frutos abundantes para honra y gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Bueno, quiero también compartir pantalla con ustedes. El tema de esta mañana habla acerca de la palabra de Dios. Permítanme aquí compartir. Permítanme. Bueno, aquí está. Ok. A ver, permítanme. Ahí estamos. A ver si sí. Creo que no estoy compartiendo todavía pantalla. Y bueno, ahí está. Gracias. Comenzamos este tema preguntando, ¿y tú quién eres? Dice aquí, todos ven lo que tú pareces, pero pocos ven lo que realmente tú eres. Sí, por esa razón nos preocupa mucho presentar una imagen, nos preocupa mucho lo que nosotros podemos proyectar y a veces nos descuidamos lo que realmente somos. Pero aquí encontramos en este pensamiento que pues nosotros debemos de trabajar más que nada por lo que somos, pero finalmente más que por lo que parecemos. Todos podemos compararnos con algo. Por ejemplo, si nosotros nos comparamos con autos, ¿qué auto tú pareces o qué auto tú quisieras ser? ¿Quisieras ser un tráiler o un Mini Cooper o un carro deportivo o una camioneta 4x4? ¿Qué carro serías? O si fuésemos del reino animal, ¿con qué animal te gustaría compararte? ¿Para ser un delfín o una jirafa o un águila o una ballena o un león o un tigre? Bueno, no lo sé. Jesús nos compara a nosotros en la parábola del sembrador. El Señor Jesús nos compara a nosotros con terrenos. Dice que todos caemos en la categoría de ser 4 tipos de terrenos. Podemos ser terreno fértil, terreno pedregoso, terreno espinoso, terreno que está junto al camino. Y bueno, pues entonces vamos a leer la parábola. En esta parábola vamos a entender la importancia de escudriñar la palabra de Dios. Y dice, y les dijo muchas cosas por parábolas. Jesús era una de las formas como él le gustaba comunicarse con su audiencia, porque las parábolas dejan grabada en la mente del oyente esas ilustraciones, esas comparaciones que no se olvidan y que después de haberlo escuchado todavía ellos seguían pensando, uno sigue todavía tratando de relacionar, de entender esos simbolismos y sigue descubriendo más verdades, más enseñanzas. Jesús hablaba en parábolas y les dijo, un sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó entre espinos, donde había poca tierra, y brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero al salir el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Parte cayó entre espinos, que crecieron y ahogaron la semilla. Parte cayó en buena tierra y dio fruto,
Algunos granos dieron 100 granos, otros 60 granos y otros 30. El que tiene oídos, oiga. Esta es la parábola. Y dice aquí, la parábola comienza diciendo que el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? Bueno, encontramos que el sembrador, pues es nuestro Señor Jesucristo. La semilla es su palabra y los terrenos representan el corazón de las personas. Por eso digo, tu terreno esta mañana puede ser estar parecido al terreno junto al camino, o el pedregoso, o el espinoso, o ser buena tierra, o tener de 2 o de 3 tipos de terreno. Pero encontramos que este sembrador que representa a Jesús sale a sembrar. Y antiguamente, como veíamos en esta ilustración, el sembrador salía a sembrar, perdón, salían a sembrar fuera de la ciudad. Por eso dice, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Así que salió a sembrar porque había ellos vivían en ciudades y en la ciudad pues no había para sembrar, no había campo. Entonces tenían que salir de la ciudad, ciudades amuralladas porque se protegían de los enemigos. Mientras salían al campo, ellos tenían que salir para poder sembrar. Entonces salían de la ciudad e iban al campo. De igual manera, nuestro Señor Jesucristo, quien es el sembrador, gracias. Nuestro Señor Jesucristo, quien es el sembrador, salió a sembrar. ¿A dónde salió a sembrar? A esta tierra. Salió del cielo, vino a la tierra a sembrar. Noten que Jesús tuvo que dejar el reino, su trono, la alabanza de los ángeles para venir a la tierra. Y él vino a sembrar la semilla. Y una semilla que representa su palabra, la semilla tiene como característica, que es esto, la Biblia, la palabra de Dios, que la semilla es un granito. Hay de diferentes tipos de semilla, unos más grandes, otros, y unos muy pequeñitos. Y esa semilla lleva ahí, dentro de su ser, lleva vida, lleva información genética, que si es de manzano no va a producir guayabas o peras, no, va a producir lleva información genética. Y también de esa semilla sale vida y puede crecer un árbol de 2, 3, 4, 6 metros de altura, de una simple semilla. Bueno, la semilla por eso representa la palabra de Dios. Nosotros encontramos que la palabra de Dios también, que si cae en nuestro corazón, puede transformar nuestra vida completamente, darnos vida espiritual y convertirnos en gigantes espirituales. Por eso es lo más importante, es escudriñar la Biblia, la palabra de Dios. Jesús dice que vino a sembrar la semilla. Él no vino a sembrar historias, cuentos, noticias. Él vino a sembrar la semilla que es su palabra. La palabra de Dios es lo más importante, a lo cual tú debes nosotros como cristianos, debemos de escudriñar las parábolas, las profecías, todo lo que tiene que ver con pues el Antiguo, el Nuevo Testamento, descubrir el asunto del santuario, descubrir tantas verdades de la Biblia, y esas enseñanzas llegadas a nuestro corazón pueden producir pues abundantemente esa semilla, desarrollará nuestra fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, hay que escudriñar la palabra de Dios. Y dice aquí que cae en estos tipos de terreno. La palabra de Dios llega y cae. Fíjate, nosotros encontramos aquí que este sembrador sale. Antiguamente no sembraban como nosotros aprendimos tal vez, que se hacía en el surquito, un agujerito,
y ahí se ponía la semillita y entonces se tapaba otra vez el surquito y seguía uno sembrando. En este caso, los sembradores del oriente pues sembraban, un tipo de siembra era aventar la semilla, esparcirla. Y de esa manera, pues dice que la semilla caía en 4 tipos de terreno. Estos terrenos que nosotros vimos, aquí junto al camino, pedregales, entre espinos y buena tierra. Esos eran los tipos de terreno en los que caía la semilla. Nosotros podemos notar aquí que Jesús da una explicación. Esto está en San Mateo capítulo 13, ya vimos los primeros versículos, cómo está la parábola, pero del 19 al 23 de este capítulo de San Mateo, nosotros encontramos la explicación. Generalmente Jesús no explicaba las parábolas, pero esta sí la explica. Y mira lo que dice, cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahí está. El primero es el que no entiende la palabra. Oye la palabra de Dios, la escucha, pero no entendió nada. Y le pueden preguntar, ¿de qué trató el tema? Pues ni me acuerdo de qué trató. Es decir, estuvo 1 hora sentado allí y no sabe de qué habló, no recuerda de qué habló, no le entendió al mensaje. Entonces, nosotros vemos ahí que estos de la parábola junto al camino son los que no entienden la palabra. El que fue sembrado entre pedregales es el que oye la palabra y en el acto la recibe con gozo, se emociona, pero dice no tiene raíz en sí misma, antes es de corta duración y cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida tropieza. Ese es el de pedregales. Este sí oye la palabra y la recibe con gozo, pero después tropieza, se aparta, abandona la fe, abandona la iglesia, abandona lo que está estudiando. Este de pedregales es de apariencia engañosa, despierta expectativas, como que va a crecer como un grande árbol, pero después se seca. Y entonces, ese es el que cae junto a pedregales. El que cae junto a espinos dice que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero el que fue sembrado entre buena tierra es el que oye la palabra, la entiende y da fruto. Fíjate que el de la buena tierra, oye la palabra, entiende la palabra y da fruto. Es decir, pone en práctica lo que escuchó, lo que aprendió. Aquí está el secreto de quién es buena tierra. El buena tierra no es el que va y se sienta en la iglesia y escuchó pero no entendió nada. Buena tierra no es el que crece en el momento y se emociona y gozo, pero después se seca, se marchita, pierde la fe, abandona la iglesia. No, ese tampoco. El de entre espinos no es el que le gusta la palabra, pero los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y no da fruto. Así que la buena tierra es el que oyó, entendió y dio fruto. Así que vamos rápidamente a ver cada uno de los terrenos. Mira que el primero, muchos dicen que es el terreno, el camino. Y el primer terreno no es el camino. El primer terreno dice que es junto al camino. Entonces, no está ni en lo verde, ni en la tierra fértil, ni está en el camino duro, endurecido por el camino, el tránsito de la gente o de las bestias o de las carretas. No. No está ni en lo fértil, ni en lo endurecido, que es el camino. Ni en la tierra fértil, ni en el camino. Está junto al camino, quedó ni en un lado ni otro. ¿Qué nos dice de esa semilla? Bueno, que esa semilla, ese terreno, mejor dicho, ese terreno no está ni en lo fértil ni en lo endurecido. A veces a las personas nos gusta estar así como ese terreno, no ser ni de lo fértil ni de lo endurecido. Le preguntan a la gente, ¿cómo estás? Y dice, pues más o menos, más o menos. No estoy ni tan mal, ni tan bien, ni tan mal. Entonces, así a veces nos gusta a los seres humanos andar yo no soy ni tan bueno ni tan mal. Pero
Dice la Biblia, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis capítulo 3. Entonces, el Señor quiere que nos definamos, que seamos buena tierra o que estemos completamente endurecidos, pero a la mitad ni nos definimos. Necesitamos definirnos porque nota que esa semilla que cae junto al camino, pues no oye la palabra, pero no la entiende. No entiende la palabra. Yo antes le decía a la gente, lee la Biblia, aunque no la entiendas, léela. Pero ahora le digo, bueno, sí, léela, pero esfuérzate por entenderla. Porque si tú no entiendes la palabra, tú dices, a ver, ¿qué es esto pues, no sé, alguna profecía? No entiendes qué significa Babilonia, no entiendes qué significa, este, pues, los símbolos de las profecías, o no entiendes una parábola, pues debes de esforzarte por entenderla, para que entonces, una vez que entiendes la palabra, puedes dar fruto, practicarla, pero si ni siquiera la entendemos, ¿cómo la vamos a practicar? Entonces, aquí encontramos que este tipo de terreno no se esfuerza por entender la palabra porque ni está bien entregado a Dios, ni está bien en el mundo, ni es de aquí, ni es de allá, está junto al camino. Está como Pedro cuando iba siguiendo a Jesús, dice que lo iba siguiendo de lejos, iba siguiendo a Jesús de lejos cuando lo iban a enjuiciar a Jesús. Mientras que Juan ahí iba con Jesús, Pedro lo iba siguiendo de lejos. ¿Y qué pasó? ¿Cuáles son las consecuencias con no estar definido, ni en la tierra fértil, ni en la tierra endurecida junto al camino? Seguir a Jesús así como de lejos, no estar entregado ni estar completamente perdido, porque muchos dicen, bueno, yo ni me entrego completamente, pero tampoco me voy al mundo. Bueno, eso no es lo mejor. ¿Cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia de esa actitud puede ser que terminemos negando a Jesús, como lo hizo el apóstol Pedro. Él terminó negando a Jesús. Acuérdate que en cierta ocasión Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te está pidiendo para zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti para que no falte tu fe. Y entonces Pedro, en lugar de tratar de entender lo que el Señor le decía, él dijo, pero no, eso no puede ser, porque yo no te voy a traicionar. Puede ser que te traicionen los demás, pero yo no te voy a negar. Y no quiso reflexionar, no entendió lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Finalmente, pues se cumplió lo que Jesús le había dicho. Realmente él debió haberse esforzado por preguntarle a Jesús, a ver Jesús, ¿por qué estás diciendo que yo te voy a negar? Ayúdame, dame fe. Debió haber puesto más atención a la palabra que estaba diciéndole Jesús. Pero él no hizo tanto caso a la palabra de Jesús y se quedó con lo que él ya pensaba. No puede ser, porque él era sincero. No puede ser que voy a negar a Jesús. Yo no te voy a negar. Eh, pero ¿por qué no le preguntó? Bueno, si Jesús estaba diciendo algo, por alguna razón se lo estaba diciendo. Y él debe haber dicho, a ver, explícame, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué Satanás quiere zarandearme? Y Señor, gracias porque tú estás orando por mí. Él debe haber tratado de entender lo que Jesús le decía, pero no fue así. Jesús le dijo una cosa y le entró por un oído y le salió por el otro oído, como comúnmente se dice. Así que cuando tú veas algo allí que Jesús dice, aun cuando tú piensas diferente, debes de tratar de decir, bueno, ¿y por qué el Señor está diciendo esto en su palabra? Yo pienso de otra manera, como Pedro, yo creo, pero no te aferres a lo que tú crees, a lo que tú piensas. Pregúntale a Jesús, Señor, ¿por qué tú dices esto? Ayúdame a entender lo que tratas de decir aquí. Y de esa manera Dios, a través de su Espíritu Santo, dice en el Evangelio de San Juan, que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Por lo tanto, hay que preguntarle a Jesús. Así que si tú quieres crecer, necesitas entender la palabra. Pero el que no de alguna manera escucha y no entiende, el diablo llega y roba lo que le fue sembrado.
entonces no crecemos espiritualmente. Por eso cuando el apóstol Pablo le dijo, ahí en Hebreos capítulo 5, versículo 12, dice, les quise, bueno, debiendo ser ya maestros, pues tiene necesidad que les vuelva a enseñar las primeras cosas, los primeros rudimentos de la fe, porque ellos no habían crecido. Entonces, así puede ser que nos pase a nosotros. Tenemos 5 años o 10 años, o a lo mejor estás entrando a la iglesia y no has logrado comprender ni siquiera las doctrinas. Y el Señor te tiene que volver a enseñar la fe de Jesús, las doctrinas más elementales, porque no te puede enseñar algo más. Entonces recuerda, nosotros como cristianos dice que la senda de los justos en Proverbios 4:18 es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que nosotros debemos de ir creciendo en el conocimiento, crecer en práctica, lo que nosotros entendemos debemos practicarlo. Encontramos también que está, dice aquí, este fue el junto al camino, ¿sí? El junto al camino, ya vimos que oye la palabra del reino, pero no la entiende. Y entonces el diablo, que es el maligno, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Pero tenemos el otro terreno, que es el terreno pedregoso. Mira cuánta piedra podemos ver aquí. No hay espacio para que la semilla crezca, se desarrolle. Esas piedras van a estorbar las raíces y no dejarán crecer la semilla, la palabra de Dios. Entonces, mira que hay poco espacio para poco espacio de tierra profunda y a los lados para que la semilla se pueda desarrollar bien. ¿Qué significa eso? Que hay personas que escuchan la palabra de Dios, pero tienen muchas dudas, tienen muchos prejuicios, tienen muchos preconceptos, tienen muchos vicios, tienen muchos malos hábitos y todas esas cosas no dejan crecer la palabra de Dios. Por eso algo que tú tienes que decirle a Dios es, Señor, dame fe, limpia mi corazón, quita de mí todas esas cosas que impiden que tu palabra crezca en mi vida. A lo mejor tengo grandes piedras que son dudas, que son preconceptos, que son vicios, malos hábitos, y no van a dejar crecer tu palabra, porque eh, pues no voy a permitir que tu palabra realmente se desarrolle en mi corazón. Nosotros vemos que decía este pasaje que el terreno pedregoso tiene poca tierra. Mira, hay poca tierra, poco espacio. Tú dedicas poco tiempo para la oración, dedicas poco tiempo para la lectura de la Biblia. A lo mejor te quedas con lo que estamos estudiando aquí nada más. Y llegas hasta el otro sábado sin haber abierto la Biblia. Poca tierra. ¿Cómo se va a desarrollar la semilla ahí en tu corazón? Necesitas pues darle más espacio, dedícale todos los días un momento para que tú analices la Biblia, para que tú escudriñes la Biblia y entonces pues la semilla pueda desarrollarse. Esta parábola nos dice que esta semilla brota pronto, crece, eh, pero porque dice que en el acto la recibe con gozo. Nota cómo esta semilla se basa en el gozo, se basa en las emociones, se basa en lo que ella siente, el gozo. La recibe con gozo. Pero ¿dónde está el escudriñar? ¿Dónde está el conocimiento profundo, el escudriñamiento de la Biblia? No, nada más se emocionó, le gustó. Así como decíamos de Pedro, que se dejó llevar por sus emociones. Pedro era sincero, sí era sincero. ¿Ustedes creen que él pensó negar a Jesús? No, no pensó negar a Jesús. Él confiaba en sí mismo en lugar de confiar en la palabra. Estos reciben la palabra con gozo. Hay personas que creen que son sinceras y sin duda sí lo son, pero nosotros no podemos confiar en nuestros sentimientos porque nuestros sentimientos no son confiables. Cambian de un momento a otro. Nosotros debemos de poner nuestra confianza en un escrito está en la palabra de Dios. Hay personas que les enseñan algo y están muy contentos, pero luego viene otro, les enseña otra cosa y ya los movió para ese otro concepto. Entonces, nosotros no debemos de ser guiados solamente por el gozo, debemos de ser guiados por un escrito está. Acuérdate cuando el diablo tentó a Jesús
Jesús respondía, escrito está. Ahí lo encontramos en San Mateo capítulo 4. Jesús siempre decía, escrito está. Y de ahí se sostenía. Cuando alguien te hace interrogantes, oye, ¿es cierto que Jesús viene en el año 2025? Tú no digas, no, yo creo que no, o yo creo que sí. Debes decir, escrito está. Y siempre contesta con un así dice Jehová. ¿Qué es lo que dice Dios? Qué bueno que desde ahora nosotros aprendamos a no movernos por nuestras emociones. Hay quien dice, no voy a ir a la iglesia porque no tengo ganas. Se mueven por sus emociones. Y ese es un riesgo de este terreno, que sí cae la semilla, pero tiene muchas piedras y se mueve por emociones, por el gozo. Pero dice, al salir el sol, se quema. ¿Y qué es el sol? Dice aquí que son las aflicciones o las persecuciones o la prueba o las pruebas que pasamos. Entonces, yo pregunto aquí, ¿cuál es el problema de esta semilla, de este terreno? El problema, ¿por qué se seca la plantita que ya creció? Si ya nació, ¿por qué se secó? ¿El sol la secó? No, el sol no la seca. Mira, el sol hace que muchas plantas se desarrollen, pero si el sol hizo que esta planta, al salir el sol, se secara, no es que el sol tuvo el problema, es el problema, es que la planta no tenía raíz. ¿Cuál era el problema de esta planta? No tiene raíz. Y déjame decirte que la raíz se echa no en un día, sino se va desarrollando día con día se desarrolla la palabra de Dios, se echa raíz. Entonces, aquí encontramos nosotros que el problema de esta planta no fue que saliera el sol, porque el sol puede a algunos hacerlos crecer o puede a algunos marchitarlos. Entonces, ¿de quién depende? Depende de la semilla. Es como las personas. Hay personas que pasan por pruebas, por aflicciones, como dice aquí, persecuciones, pruebas, pasan por situaciones muy, muy críticas que representa el sol. Y sabes que esas personas no se desaniman, esas personas no abandonan la fe, esas personas no abandonan a Jesús, sino que al contrario se fortalecen más. Por ejemplo, yo he visto personas con una enfermedad terminal que no por eso reniegan de Dios, no por eso pierden la fe, no, sino que se aferran de la mano de Dios y al contrario, en lugar de soltarse de Dios, se toman más fuerte y mueren confiados en Dios. Pero he visto otras personas que no pasan por pruebas tan grandes como una enfermedad terminal o la pérdida de un ser querido, no, pasan por pruebas así como que no lo saludó el hermano. Y ya con esa prueba ya no quieren ir a la iglesia. O porque el hermano lo miró mal. O porque el hermano dijo esto o aquello. Alguna cosita y ya no quieren ir a la iglesia. Se secan. Esa planta que se veía que iba a ser un buen cristiano, que iba a desarrollarse en la iglesia, que iba a tener mucho conocimiento de Dios y que iba a llevar mucho fruto, ya se apagó, se secó completamente. ¿Por qué se secó? A veces por una mirada, por una mala palabra, por alguna crítica, por que no lo saludaron, ya por eso se seca. Entonces, el sol, quiero decirte que el sol siempre va a salir. Y son las pruebas, son aflicciones. No creas que el que es de la iglesia no pasa aflicciones. Los que venimos a la iglesia, los que leemos la Biblia, los que nos acercamos a Dios, también nos sale el sol. Pero en lugar de secarnos, nos debe fortalecer, porque el sol es necesario, hasta en el cuerpo físico. Entonces, todo cristiano que experimenta el sol se fortalece. Dice Morris Benden, en uno de sus libros, el mismo sol que derrite la cera endurece el barro. Así que no depende del sol, el sol es el mismo, pero depende de el objeto, si nos derretimos o nos endurecemos. ¿De qué depende? Bueno, depende de nuestra naturaleza. Por lo tanto, hay que echar raíz. El problema aquí es que no tenía raíz y la raíz, como dijimos, se va a echar cada día. La raíz debemos nosotros día con día estar
echando raíz. Así que como el bambú, que se dice que se siembra y no crece, ahí está, pero no crece hacia arriba, pero está creciendo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, o la palmera. Tiene tanta raíz como tiene hacia arriba. Y entonces cuando vienen los vientos y tú te das cuenta, la doblan casi completamente, casi toca el piso, casi se quiebra, pero una vez que pasa el viento se vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque tiene una raíz bien profunda. Tú vas a ser un cristiano de muchas raíces que las pruebas, las adversidades, las aflicciones no te van a desanimar nunca, porque tú has echado raíz día con día, has leído la palabra de Dios, has orado a Dios, has confiado en Dios y has echado una raíz bien profunda. Y ni las peores pruebas te van a poder secar, ni las peores pruebas te van a apartar de Dios. Por lo tanto, aquí nosotros encontramos que el terreno pedregoso no es así. Ese tiene muchas piedras y tiene poco espacio. Dice aquí, la tierra no es profunda, no tiene poca tierra. Entonces tú dale mucho tiempo a Jesús y echa raíces profundas para que tengas un conocimiento amplio de la palabra de Dios y de comunión con Él. Bueno, ¿qué pasa si no tenemos raíz? Bueno, nos secamos. Pero si tenemos raíz, podemos crecer y dar mucho fruto. En tercer lugar está el terreno espinoso. Mira que el terreno espinoso, este terreno tiene buena tierra para que caiga la semilla y crezca. El problema es que también en su tierra también tiene espinas. Y entonces las espinas, cuando la plantita crece, ahogan la plantita y ya dices, queda sin fruto. Porque en ese terreno hay espinas. Entonces hay buena tierra, pero también hay espinas. A diferencia, este terreno espinoso de la tierra que está junto al camino, que ni está endurecida ni está fértil, este terreno eh, tiene la peculiaridad de que por un lado tiene buena tierra, pero por otro lado tiene espinas. Este no es de que ni es de aquí ni es de allá, sino este terreno quiere tener las dos cosas al mismo tiempo, buena tierra y espinas, que es contradictorio, parece contradictorio, porque este terreno tiene espinas. Quiere decir que hay muchos, dice, son los afanes de este mundo. Mira lo que son las espinas. Son las espinas, dice aquí, oye la palabra, pero el afán de este mundo, el engaño de las riquezas, el afán del mundo son las vanidades de este mundo. Es decir, quiere tener los placeres del mundo, las riquezas del mundo, pero al mismo tiempo quiere tener la tierra buena. Es tan contradictorio como decir, bueno, yo quiero venir a la iglesia, pero después de la iglesia me voy al antro a tomar o a bailar y quiere disfrutar del mundo y quiere disfrutar de las riquezas, de las cosas espirituales. No se puede. No se puede tener las dos cosas a la vez. ¿Se puede andar en el fuego sin quemarse? Hay un proverbio que dice así. ¿Se puede andar en el fuego sin quemarse? Pues no. Por lo tanto, las espinas tendría uno que hacerlas a un lado. Tendría uno que apartarse de esas vanidades del mundo para que la semilla pueda crecer en tu corazón. Pero si tú dices, bueno, yo por un lado leo la palabra de Dios, pero por otro lado miro pornografía, miro cosas del mundo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Las espinas pueden ser tan grandes que ahoguen la palabra de Dios y después la palabra de Dios ya no tiene sentido para ti, ya no significa nada para ti. Para que la palabra de Dios siga siendo relevante, debes de evitar estar entre las espinas. Debes de evitar andar entre los afanes, los placeres, las delicias de este mundo, porque esas cosas ahogan la palabra en tu corazón. Conságrate a Dios cada mañana. Apártate del mal. Por eso Jesús dijo, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
porque mientras nosotros estemos conviviendo con las espinas, los afanes, los placeres de este mundo, puede ser que finalmente esos afanes del mundo, esa es la consecuencia final, terminen ahogando la palabra de Dios en tu corazón. ¿Te acuerdas del caso de Sansón? Sansón, que era un ungido de Dios, que venía el Espíritu Santo sobre de él, también quería andar con los filisteos, tomando alcohol, compartiendo con sus mujeres, conviviendo con sus mujeres, y finalmente, mira cómo terminó Sansón. Las espinas terminaron ahogándolo y él, pues, terminó negando a Dios, le terminaron sacando los ojos y qué triste. Podemos ver el caso de David también, el caso de David, que él tuvo muchas victorias espirituales, pero por otro lado quiso también disfrutar de las cosas de este mundo y vemos cómo cayó en adulterio, en asesinato y finalmente pues las espinas estaban ahogando su corazón. Entonces él tuvo que arrepentirse de todo eso, pero él sentía que el gozo de la salvación lo había perdido. Por eso él dijo, devuélveme el gozo de la salvación, porque estaba perdiendo eso. ¿Qué es lo que pasa si tú no arrancas las espinas de tu corazón? No le pides a Dios que te aparte de las espinas. Si sigues, la semilla está creciendo en medio de todos esos malos hábitos, vicios, placeres mundanos que tienes, van a terminar ahogando la semilla. Tarde o temprano, esas espinas van a ahogar la palabra de Dios en tu corazón. Por eso, en cierta ocasión, el profeta Elías les dijo a los israelitas, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle. Y si Baal, pues ir en pos de él. Tenemos que definirnos. Dios dijo, ojalá fueras frío o caliente. No seamos tibios, o mejor dicho, no estemos en medio de las dos. A veces hay quien dice, yo quiero ir al cielo, pero también quiero disfrutar de todos los placeres del mundo. No podemos servir a Dios y a las riquezas y a los placeres de este mundo, porque terminaremos negando a uno de los dos. Dice aquí que esas espinas ahogaron la palabra y quedó sin fruto. Mira qué es lo que le pasó. Entonces, si tú vas a leer la Biblia, lo que te dice en este terreno es, despeja las espinas, los hábitos, los malos hábitos, los vicios, despéjalos de tu corazón, porque esas espinas, todos los afanes, placeres de este mundo, vanidades de este mundo, van a ahogar la palabra de Dios. Finalmente, tenemos la buena tierra. Y mira que la buena tierra, la buena tierra, dice aquí, para que sea buena tierra la tienes que arar, la tienes que sacar las piedras, tienes que revolver la tierra, requiere preparación. Para que sea buena tierra, requiere preparación. Nuestro corazón necesita preparación. Necesitamos preparar nuestro corazón cada día. Y hay un pasaje que se encuentra en Hebreos 10, Hebreos, sí, 10:38. Dice este pasaje de Hebreos hablando de la buena tierra, justamente, que nosotros debemos de limpiar el corazón y limpiarlo y prepararlo, el buen terreno. Entonces, una de las cosas, dice aquí la palabra de Dios, déjame que lo leo textualmente como dice aquí en Hebreos capítulo 10, busca rápidamente por favor Hebreos 10 y ahí vamos, ayúdame a leer este pasaje de Hebreos, el consejo de Dios, y aquí está. Dice Hebreos 10:35, te dije 38:35, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande recompensa, porque la perseverancia es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Así que, bueno, ahí nosotros tenemos el consejo de Dios, que no debemos perder la confianza. En el capítulo 12
Versículo 1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de lo que nos estorba y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que nos es propuesta. Así que Hebreos 12 dice, despojémonos de lo que nos estorba. Sabes que en cierta ocasión fuimos a un campamento ahí en el Nevado de Toluca, que ustedes conocen. Bueno, en ese campamento les dijimos nosotros, como iba a ser una caminata, íbamos a caminar 42 kilómetros. Les dijimos, no lleven cosas pesadas, lleven poquitos alimentos nada más para que ustedes puedan aguantar la caminata. Y también lleven los alimentos necesarios, semillas, frutas secas y cosas así para que aguanten el camino. Pero algunos no hicieron caso y llevaban latas muy pesadas, llevaban hasta su carpa. Si iba a ser vida primitiva, no debían llevar carpa, pero algunos llevaban hasta carpa. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando ya caminaron mucho y estaban bien cansados y la subida estaba bien pronunciada? Entonces algunos empezaron a tirar sus bolsas de comida que llevaban y alguno hasta la carpa tiró. A veces cuando en el caminar de nuestra vida es necesario que nos despojemos de las cosas que nos estorban, de aquello que a la larga nos va a hacer cansado, que nos va a impedir llegar hasta la meta, hasta el objetivo, al final. Si hay algo que te está impidiendo, que te está estorbando en tu vida espiritual, hazlo a un lado. ¿Y cómo vamos a limpiarnos de todas esas piedras, despojarnos de todas esas cosas que nos estorban? Dice la palabra de Dios, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta en el libro de Salmos es con guardar tu palabra, Salmo 119. Así que ahí encontramos nosotros que la tierra buena tiene esta característica, que para poder producir fruto, pues necesita limpiar la tierra, necesita arar su terreno, y vean que dice que ellos son los que, la tierra buena, son los que oyen la palabra y la entienden y como consecuencia da frutos. Ese es el resultado de aquel que persevera en la palabra de Dios. Por lo tanto, no te desanimes en seguir estudiando la palabra de Dios, en seguir analizándola, en seguir perseverando en la fe, porque tarde o temprano dará fruto. Si tú te quedas a la mitad del camino, serás un terreno que está junto al camino, un terreno espinoso, que predominaron las espinas en tu vida, o un terreno pedregoso que no le permitió a la semilla echar raíz profunda y crecer. Tú necesitas ser en tu corazón buena tierra. Y los que son buena tierra, bueno, recuerda que la raíz de esa semilla se va a echar día con día. Día con día limpiarás el camino a través de la palabra del Señor. También dice en unos pensamientos inspirados, en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, dice, todos los que acudan a Cristo en busca de un conocimiento más claro de la verdad, lo recibirán. ¿Tú quieres conocer mejor la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿A quién vas a acudir? ¿A quién le vas a preguntar? Bueno, dice, los que acuden a Cristo en busca de un conocimiento más claro de la verdad, que se encuentra en la Biblia, lo recibirán. Si tú estás buscando la verdad, si tú quieres conocer mejor acerca de Dios, entender las profecías, las doctrinas, todos los misterios de la Biblia, bueno, Dios te lo va a revelar, porque dice que si tú vas a Cristo en busca de ese conocimiento más claro de la verdad, Dios te lo va a conceder. Bueno, otro pensamiento dice, en aquel que por fe recibe la palabra de Dios, recibe la vida y el carácter de Dios. Como esa semilla, en esa semilla va la vida y el carácter de Dios. Por eso, no es tiempo perdido cuando tú lees la Biblia y a veces parece que no le entiendes, pero ahí estás recibiendo la vida y el carácter de Dios. Vale la pena analizar la Biblia. Vale la pena tratar de entender los misterios revelados por Dios en su palabra. Procura entender, no seas como el terreno junto al camino que lee y no entiende nada. Tú esfuérzate por comprender la palabra y recibirás ese entendimiento más claro. Y finalmente dice, fortalecerá y vigorizará la mente contra la tentación. Todo el que lee la Biblia, el diablo tiene miedo, porque
la mente y el corazón se fortalece y se vigoriza contra la tentación. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga y tú puedas ser un cristiano triunfador y que se pueda revelar porque en tu vida se producen frutos abundantes, a 30, 60 o hasta 100 por uno. Que el Señor te guarde. Quisieras ser uno de ellos que tiene el corazón como tierra buena. Prepárate para descubrir y entender los secretos de la palabra de Dios. Bendiciones. Bueno, pues ahora te voy a invitar que tengamos una palabra de oración. Vamos a orar en esta hora. Nuestro querido Dios y Padre, te damos muchas gracias porque tus hijos que escuchan este mensaje seguramente se están preguntando, ¿y yo cuál terreno soy? ¿Seré un terreno pedregoso que tiene muchas dudas, que tiene mucha desconfianza, incredulidades, prejuicios, preconceptos que impiden que tu palabra crezca y se desarrolle en su corazón? O tal vez alguno está diciendo, soy como ese terreno espinoso que sí le gustan las cosas de Dios, pero le atrae tanto el mundo que a veces las cosas del mundo, las vanidades, el amor a los placeres, a las riquezas, impiden que tu palabra eche fruto en su corazón. O tal vez alguno no está bien definido, no se encuentra ni bien consagrado a ti, ni completamente perdido al pecado. A lo mejor está junto al camino y ahí oye la palabra pero no la entiende. Ayúdalo, Señor, para que Él pueda, cada uno de tus hijos, analizar tu palabra, examinarla y tu palabra que es viva y eficaz pueda penetrar a lo más profundo de su mente, de su corazón y transformarlo y prepararlo para vida eterna. Que todos tus hijos que escuchan este mensaje lleguen a ser pilares en la fe, que no solamente entiendan la palabra, sino la compartan con otros y también puedan dar frutos llevando muchas almas a los pies de Cristo Jesús. Todo esto lo pedimos, Señor, confiando en tu amor y en tu gracia, y en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos de Valle de Bravo, de Colorines. Pronto estaremos por allí y uno de estos sábados, bueno, ustedes se pondrán de acuerdo con el pastor para ver cuándo tendremos la ceremonia de iniciación del distrito. Recuerden, también los hermanos de Villa Victoria estarán junto con nosotros, así que les daremos la bienvenida. Dios les guarde, un feliz sábado a cada uno de ustedes. Percibe mi alma un son de dulce y alegre canción que llevo en mi corazón. Oh, paz, el don de mi Dios. Paz, paz, dulce paz, don admirable de Dios. Oh, paz.
moraré, y cuando a su lado esté, su paz inefable tendré, la paz, el don de mi Dios. Paz, paz, dulce paz, don admirable de Dios. Oh paz, maravilla de paz, el don de amor de mi Dios. Nunca es tarde, ven a Jesús, entrégale tu vida a Él, no tardes, ven. Trae tus cargas y tu dolor, tu corazón roto también, ven a Él, te dará su perdón. Ven y dale todos tus pecados, tus tristezas, tu dolor, dilo a Jesús, que con amor perdonará tu mal. Siempre te estará esperando, con su sangre te compró, llama a Jesús, no tardes más, te esperará. Ven a Él. Tus defectos y tu ansiedad puedes ponerla sobre Él, te cuidará. Si te cansas te cargará y junto a Él te llevará. Ven a Él, te dará de su amor. Ven y dale todos tus pecados, tus tristezas, tu dolor, dilo a Jesús, que con amor perdonará tu mal. Siempre te estará esperando, con su sangre te compró, llama a Jesús, no tardes más, te esperará. Ven a Él, porque yo te puse nombre, mío eres tú. Yo por ti daré naciones, yo soy Jesús. Ven y dame todos tus